bien decía el licenciado Merino, ahora comenzamos ya a conocer bacterias. Algunas veces van a ser grupos de bacterias, otras veces una sola bacteria. Y este día pues a mí me toca hablarles sobre actinomicetales aerobios y específicamente sobre el género Nocardia y Corynebacterium. Los objetivos de la clase ustedes ya los tienen en su manual. Sin embargo, quiero hacer énfasis en que la clase va a estar dividida en dos partes o en tres. La primera, que tiene que ver con las generalidades del grupo en cuanto a características morfológicas, estructurales, en cuanto a las características fisiológicas y la clasificación de estas bacterias. Si bien es describir, vamos a decir los aspectos más relevantes de ese grupo. Y después, en lo que respecta a los géneros, de cada uno de los géneros, vamos a hablar de la morfología, características estructurales, vamos a hablar de las características fisiológicas de las especies más sobresalientes y vamos a hablar de factores de patogenia y las principales patologías que causan. Como bien decía él, el contenido de las clases tiene lo mismo. En todas vamos a hablar morfología, en todas vamos a hablar de fisiología, en todas vamos a hablar de factores de virulencia o de patogenia y mencionarles a ustedes las enfermedades más comunes. Y digo mencionar porque no vamos a profundizar en signos y síntomas, eso será para la transmisibles 2. Bien, respiramos profundo y ahora sí vamos a empezar la clase. Igual que la otra vez, vamos a ir repasando en el transcurso de la clase a fin de que vayamos aprendiendo desde ya la información. Bien, comenzamos. Antes de hablar de actinomicetales, recordemos un poquito sobre la morfología de las bacterias y reacción al gran de las bacterias. A ver, ¿qué morfologías bacterianas les hablaron? Las bacterias pueden tener básicamente tres morfologías, digámoslo así: bacilos, cocos y los espirilos, que son los colochitos, a veces espiroquetas, a veces espirilos. Ok. Dentro de los bacilos y cocos hay un grupo taxono que se clasifica en base a su reacción al gram. Y hay de dos tipos. ¿Cuáles son? Gram positivos, gram negativos. Bien, entonces, de los bacilos gram positivos, se clasifican en tres grupos. Están los bacilos gram positivos que producen esporas, se dicen bacilos esporulados. Están los bacilos gram positivos que no producen esporas, que son los bacilos asporógenos, y los actinomicetales, también llamados actinomicetos, que son de los que voy a hablar este día. ¿Estamos claros ahí? A medida usted va a ir conociendo de los diferentes nombres de bacterias, van a decir cuáles son esporulados, cuáles no, pero hoy vamos a hablar de los actinomicetos. Los actinomicetos se han separado porque tienen una morfología variable. Hay algunos que tienen morfología propiamente de un bacilo, como ustedes ya lo conocieron en el laboratorio, pero hay otros que en el momento de que se están multiplicando no se separan y forman verdaderos filamentos. Entonces se dice que son bacterias filamentosas. Entonces hay algunos, como digo, que se quedan como muy bacilos y otros que se quedan formando filamentos, incluso filamentos ramificados. Por esa razón se salen de la clasificación de la que hemos hablado. Además, son bacterias que no producen esporas. Si bien es un grupo amplio, diverso de microorganismos, tienen algo en común los actinomicetales, y es que su concentración, la relación de guanina-citosina en su ADN es alta, arriba del 50%, ¿verdad?
En su libro texto habla de guanosina, citosina, y yo he hecho esta clasificación en base a la base nitrogenada guanina, citosina. Guanosina es cuando ya está combinado, ustedes ya lo saben, cuando ya está combinado con el azúcar, pero la mayoría de libros se menciona esa relación guanina-citosina, se hace esa característica, se hace propiamente la clasificación en base a la base nitrogenada, guanina, citosina. Hago la aclaración por si leen el libro texto y ven ese otro término. ¿Cómo era la concentración, les dije? Alta, arriba de 50%, muy bien. Ubicación taxonómica de los actinomicetales. Se ubican en el filum Actinobacteria, a la clase Actinobacteria, a la orden Actinomicetales. De esa orden tenemos 5 subórdenes. La que nos interesa para la clase es la suborden Corynebacterinae, y de esa suborden tiene familias, tiene 6 familias, y las que nos interesan este día, la familia Nocardiaceae, donde está Nocardia, el género Nocardia, la familia Corynebacteriaceae, donde está Corynebacterium, y una familia que van a ver posteriormente que es la Mycobacteriaceae, que están relacionadas y que es Mycobacterium, pero es Mycobacterium y una clase aparte. Ahora nos vamos a referir a Nocardiaceae y Corynebacteriaceae. Bien. ¿No se lo puede preguntar? Hay datos de la taxonomía. Vean, la taxonomía es un poco compleja, pero me interesa que ubiquen que están en una orden, que es, ¿cómo les dije que se llamaba la orden? Actinomicetales. Todas las órdenes terminan en ales, con ese sufijo, y que bueno, cada uno pertenece a una familia diferente. Estamos ahí. Vale. Entonces, ¿qué les dije que eran los actinomicetales? Que era un grupo amplio de bacterias, morfología diversa, sin esporas, que tienen como hábitat, es decir, su lugar natural donde viven es el suelo. Están ampliamente distribuidos en la naturaleza y la mayoría son de vida libre, o sea, están en la naturaleza sin causar mayor problema. Todo lo contrario, son muy beneficiosas y muy pocas especies son patógenas humanas. Cuando les digo que son muy importantes en la naturaleza, es porque estas bacterias son las encargadas o son muy importantes en la descomposición de la materia orgánica del suelo. Es decir, son bacterias descomponedoras. ¿Qué descomponen? Bueno, descomponen cosas como el caucho. Descomponen o es capaz de degradar la gasolina de los aviones. Es la responsable de sustancias malolientes en el agua, que contaminan el agua. Son efectos beneficiosos en cuanto a la naturaleza, pero quizás uno de los más importantes y que a nosotros, a ustedes como médicos, les es de mucha ayuda, es el hecho de que algunas especies de estas bacterias, específicamente voy a hablar de un género, Streptomyces. Streptomyces es un género de bacteria del cual produce metabolitos que han sido utilizados en la elaboración de fármacos. Por ejemplo, ustedes oyeron con el COVID la ivermectina. Pues se saca a partir de metabolitos de Streptomyces. Eritromicina, streptomicina, que son antibióticos, también se saca de esa bacteria. Adriamicina, que es un antibiótico anticanceroso, también se saca de esta bacteria. Entonces, realmente son del género Streptomyces, son bacterias muy útiles. Pero bueno, no estamos aquí en Transmisibles para estudiar lo bueno, sí, pero más tenemos que enfocarnos en lo malo. Y sobre eso entonces es que vamos a versar más adelante.
Bien, les dije que podrían ser bacilos como estos que usted está viendo aquí, que tienen un diámetro aproximado menos de una micra, entre 0.5 a 0.8 micra, que tienen un tamaño como este que está viendo aquí, que más o menos va de 1 a 8 micras, ya si son filamentos llegan a 20 micras, que son gram positivos. Usted se fija aquí, es el mismo color, se ve morado. No tiene necesidad de tomarle fotos, solo que lo esté viendo y lo esté comprendiendo. Pueden ser bacilos, como bacilos, o en este caso, como la caracterizamos, o la clasificamos, como filamento. Y usted lo fija aquí, ¿ve? Como ramitas. Tiene mucha similitud con los hongos. E inicialmente a esto, o no es raro que usted cuando lee algunos libros le diga que tiene micelio, porque hacen la comparación con los hongos, pero el término micelio es un término exclusivo de hongos. Entonces, por favor, olvídelo, si lo lee, olvídelo. Vamos a decir que tiene filamentos. ¿Estamos? Y son gram positivos. Esos filamentos, en los casos de las bacterias que son filamentosas, ese filamento, si este es el medio de cultivo, hay filamento que se sumerge o que está dentro del medio de cultivo, que es el micelio vegetativo, el filamento vegetativo, y ese filamento vegetativo va a dar origen al filamento aéreo, que es el que nosotros vemos en las colonias, dando un aspecto como polvoriento o como que tuviera pelitos. Es por ese filamento aéreo. ¿Estamos ahí? Vale. La pared celular de esas bacterias, ya le dije que es gram positiva. Y si es gram positiva, ¿qué compuestos principales tiene? El peptidoglicano. Y el peptidoglicano que está formado por N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico y también hay aminoácidos. Alanina, ácido glutámico, siempre. Pero en el caso de actinomicetales, además de esos aminoácidos, se encuentra el ácido mesodiamino pimélico. Esa es una característica que diferencia la pared, y estamos hablando a nivel de peptidoglicano de estos actinomicetales del resto de gram positivas. Ácido mesodiamino pimélico. Mesodiamino pimélico. Además de eso, ¿qué otra característica diferencia a los actinomicetales del resto de bacterias gram positivas? Bueno, que tiene una capa, esta que usted está viendo aquí, que está compuesto de dos azúcares, la arabinosa y la galactosa, y usted lo va a encontrar como la capa de arabino-galactano. Y además hay algo más, en la parte exterior hay una gruesa capa de ácidos micólicos. Es decir, que esta es una característica que tienen las actinomicetales en cuanto a su pared, que la hace diferente de las bacilos o de las bacterias gram positivas en general. Si hablamos de ácidos micólicos, hay ácidos micólicos que tienen cadenas de átomos de carbono. Por ejemplo, hay diferencias en base a la longitud de esa cadena. Por ejemplo, para Corynebacterium tiene una longitud que va de 22 a 36 átomos de carbono. Algunos autores dicen 38. Como quiera que sea, los vamos a clasificar como cadenas cortas de átomos de carbono formando el ácido micólico. En el caso de Nocardia, la cadena es un poquito más larga, va de 50 a 62 aproximadamente. Entonces decimos que es una cadena de ácidos grasos media. Y tenemos el Mycobacterium,
que tiene una cadena de ácidos grasos larga, puesto que hay algunos autores dicen 70 a 90, otros dicen 60 a 90 átomos de carbono, y entonces decimos que es una cadena de ácidos grasos larga. No me interesa que se aprendan el número de átomos de carbono. Me interesa que recuerden que hay algunas bacterias que tienen cadena corta, cadena media y cadena larga. ¿Por qué? Porque eso va a ser base para saber si la bacteria es o no ácido resistente. Y eso lo vamos a ir conociendo más adelante. Otras características morfológicas y fisiológicas, bueno, ya dije que no forman endosporas, son bacilos bacterias que no forman esporas, pero hay un detalle que se los voy a comentar porque lo van a leer en los libros. Las bacterias filamentosas, esas que vimos así, que parecían ramitas, esas bacterias tienen la peculiaridad de fragmentarse. Se fragmentan mucho, se hacen pedacitos. Y cuando se hacen pedacitos, entonces forman unas estructuras, después de que ha sufrido esa segmentación, forman unas estructuras que algunos autores les dan el nombre de exoespora o exospora. ¿Por qué? Porque no están dentro de la bacteria, sino que se formaron ya, libres. Entonces, no se vayan a confundir. Eso es una terminología que le dan únicamente a las bacterias que son filamentosas y que forman esas estructuras después del proceso de fragmentación. Para decir que un organismo es esporulado, es cuando la espora está en el interior de la bacteria, o sea, cuando es una endospora. Y ya decimos que estas bacterias no lo son. Esas estructuras, esas exosporas, le dan resistencia a estos microorganismos que las poseen, le da resistencia a temperaturas altas, pero no resisten la desecación. ¿Los actinomicetales son móviles? La respuesta es no. La atmósfera de crecimiento, ¿cómo se llamaba el tema? Decía actinomicetales aerobios. Por lo tanto, la atmósfera de crecimiento es aeróbica en presencia de oxígeno, aunque algunas pueden crecer en anaerobiosis, o sea, pueden ser anaerobios facultativos, pero en general se dice que son aeróbicas. Ahora sí, hablemos del género Corynebacterium. Vamos a retomar algunas de las cosas que ya dijimos y ubicarlas acá. Primero vamos a decir que de este género se conocen un poco más de 100 especies. De esas 100 especies, Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium urealyticum, ulceram, pseudotuberculosis y amicolatum son las especies que en algún momento se han aislado de cuadros clínicos. ¿Cuál es el que está resaltado? ¿Qué nombre está resaltado? Corynebacterium diphtheriae. ¿Por qué está resaltado? Porque esta es la enteramente patógena por excelencia, es la especie prototipo del género, es la especie que más se ha estudiado y mucho de lo que se conoce de Corynebacterium es por esta especie en particular. Entonces, pero eso no quiere decir que sea la única. Hay otras especies que han sido aisladas de cuadro clínico. Bien. ¿Cuál es la morfología del género Corynebacterium? Y vuelvo a insistir, cuando hable de Corynebacterium, prácticamente estoy hablando de Corynebacterium diphtheriae, porque es la prototipo. Este es el típico bacteria
que tiene morfología de ser bacilo. Bacilo gram positivo. ¿Qué tiene de especial este bacilo? ¿Qué le están viendo ahí? Está un bacilo, pero ¿y este qué tiene? Tiene como una protuberancia en uno de los extremos. Y esto entonces es una característica de este género. Y de ahí viene el término Corynebacterium, el género, porque viene del griego cori, que significa masa. Tiene esa protuberancia en uno de los extremos que da la apariencia de un mazo, o de palo de golf, o de palillo de tambor, cualquiera de esas sinónimos formas de caracterizarlas se conoce. ¿Qué otra característica tiene? Que no forma filamentos, que siempre van a ser bacilos, que tienen la peculiaridad de estos bacilos que cuando se están dividiendo pueden quedar juntos y quedar paralelos uno al otro y formar esto que se llama empalizada, o bien pueden quedar unidos o juntos dando apariencia de letras. ¿Qué letra será esta? Una V. También puede ser letras, la L, o bien letras chinas. Esas características morfológicas identifican al género Corynebacterium. Si usted se fija, todo esto, gram positivo. Otra característica que identifica al género Corynebacterium es que cuando se colorea con gram, cuando se colorea por gram, se los quería subir. Hay algunos bacilos, como este que usted ve aquí, que se ve como cuentas, como un rosario. Y esto es porque ese bacilo tiene gránulos metacromáticos ricos en polifosfato que captan muy bien y con mucha afinidad para los colorantes. Por eso se ve esta apariencia como de rosario, por esos gránulos metacromáticos que tiene. Bien, el Corynebacterium le decía que tiene una capa de ácido micólico en su pared. ¿Cómo era la cadena de ácidos grasos que tenía? ¿Cómo la clasificamos? Corta. Y como es ácidos grasos de cadena corta, este género no es ácido alcohol resistente. Es decir, que cuando yo lo coloreo con la coloración de ácido resistencia, ¿cuál es la que les explicaron ya? Sil-Nielsen, no son ácido alcohol resistente. Siempre las voy a ver de color azul. A ver, Corynebacterium, ¿forma esporas? No. ¿Cápsula? Tampoco. ¿Flagelos? ¿Tendrá o no tendrá flagelos? No. ¿Por qué? Porque hablamos que los actinomicetales eran inmóviles. Y esto es un actinomicetal. Muy bien. Fisiología. Corynebacterium es capaz de crecer en el medio rutinario de bacteriología que se llama agar sangre. Pero para el aislamiento de esta bacteria en el laboratorio se tienen medios selectivos, que es el agar el telurito o el medio de suero coagulado de Loeffler, que son selectivos para este género. En esos medios de cultivo crece como una colonia pequeña de bordes irregulares, es granulosa, de color gris, y cuando crece en agar telurito, crece de color, ¿qué color es eso? Negro. Entonces, en el laboratorio, el medio de telurito es un medio muy utilizado para su aislamiento a partir de muestra clínica. ¿Por qué? Porque da una colonia típica de color negro. Ahora,
En base a los requerimientos de oxígeno, ¿cómo les dije que era? Aeróbica, preferentemente. La temperatura de crecimiento a 37 grados centígrados, como todas las bacterias. El tiempo, como todas las bacterias, de 18 a 24 horas. Y bueno, y da esas características que ya les dije. ¿Cómo eran las colonias? ¿Color negro en qué medio? En telurito, pero además eran pequeñas, de bordes irregulares, granulosas. Bien. ¿Qué otra característica fisiológica vamos a descubrir o vamos a conocer? Que son capaces de producir la enzima catalasa, es decir, que son catalasa positivos, pero no producen la enzima oxidasa, es decir, que son oxidasa negativos. La mayoría son fermentadoras de carbohidratos con la producción final de ácido láctico. Y si hablamos de resistencia, Corynebacterium resiste rayos del sol, la luz solar, la desecación y el congelamiento como cualquier otra bacteria gram positiva. Estamos hablando de un promedio de menos de 24 horas en esas condiciones, en promedio. Pero no resiste, cuando está produciendo la lesión, Corynebacterium diphtheriae produce unas membranas. Esas membranas, cuando se desecan, el microorganismo puede permanecer vivo ahí hasta 14 semanas en esas membranas secas. Puede estar vivo 14 semanas, pero no resiste la ebullición. Por ejemplo, si usted la pone a hervir agua o un alimento o lo que fuera con este microorganismo a 100 grados centígrados 1 minuto y muere, o bien 58 grados centígrados dura lo máximo 10 minutos. Y si hablamos de desinfectantes, es lábil o sensible a la mayoría de desinfectantes que nosotros ocupamos, dígase el hipoclorito de sodio, dígase al amoníaco, dígase alcoholes, por ejemplo. En base a las características de las colonias, Corynebacterium diphtheriae se ha clasificado en 4 biotipos. Preferentemente se hizo en un principio por las características de las colonias. Después algo le metieron ahí la gravedad de la enfermedad. Pero bueno, esos biotipos son Mitis, Gravis, Intermedius y Belfanti. Esta clasificación en biotipos es impráctica, la verdad, porque no hace diferencia en cuanto a que su susceptibilidad a los antibióticos. Se ocupa el mismo tratamiento, los mismos antibióticos, así que no tiene mayor relevancia clínica. O sea, no vamos a decir, la Gravis es más resistente. No. A la hora de dar tratamiento, todas responden de la misma manera. Esta es una clasificación microbiológica, se las traigo porque ustedes la van a leer en los libros, pero como repito, no es algo que influya en el tratamiento. Por lo menos hasta lo que ahora está. Si hablamos de la estructura antigénica de las corinebacterias y vemos otra vez la pared, esta es la capa de peptidoglicano. La que le sigue, ¿cuál era? La de arabinosa y galactosa, y se llamaba arabinogalactano. Está la de ácidos micólicos, y arriba se encuentra un compuesto que se le da el nombre del factor cordón o factor COR, que no es más que la combinación de un azúcar con un ácido micólico. Ese tiene una composición del 6,6 trealosa dimicolato,
que en el caso de Corynebacterium lleva el ácido micólico que recibe el nombre de ácido corinemicólico, que hace referencia a que es de este género, corinemicólico. Siempre se llama factor cor o factor cordón, porque, como digo, es ese compuesto que está en la parte de las partes más externas de la pared celular. También a ese nivel se encuentra el antígeno K, que es una proteína que es termolábil y que le da la especificidad de cepa. Quiere decir que dentro del grupo o de la especie Corynebacterium diphtheriae hay diferencias en cuanto al antígeno K, y eso hace una clasificación serológica ahí de esas especies. Y otro detalle del antígeno K es que es antigénica, quiere decir que es responsable de o estimula la producción de anticuerpos por el organismo. También tenemos, si hablamos de estructura antigénica, el antígeno O, que es común, que es termoestable, y quiere decir que es común en todos los actinomicetales, y ese antígeno O es de la capa de arabinogalactano. Bien, factores de virulencia que tiene Corynebacterium diphtheriae. Para la invasividad son 3: el antígeno K, el factor cordón y la presencia de la enzima neuraminidasa. Esos son los 3 factores de virulencia que le permiten a la bacteria invadir. Pero no todas las bacterias llamadas Corynebacterium diphtheriae son capaces de producir enfermedad. Mande. Neuraminidasa. Les decía, no todas las Corynebacterium diphtheriae son capaces de producir enfermedad. ¿Pueden invadir? Sí, pero solamente van a producir enfermedad aquellas que producen una exotoxina que recibe el nombre de toxina difterica. Ahora bien, la toxina difterica va a ser producida únicamente por cepas que se dicen cepas toxigénicas, o sea, capaces de producir esa toxina. En la clase del día viernes hablaron de Corynebacterium diphtheriae, ¿se recuerdan? En un cuadrito estaba, se los recuerdo. Decía que solamente van a producir toxina aquellas especies que estén infectadas por un virus. ¿Cómo se llamaban los virus? Bacteriófagos. Y es un bacteriófago lisogénico que lleva el gen TOX. Entonces, las corinebacterias capaces de, bueno, primero, para que produzca enfermedad, indiscutiblemente la producción de toxina. Y para producir toxina, necesariamente esa bacteria debe de estar infectada por un virus o debe de tener el bacteriófago lisogénico con el gen TOX. Si no, son bacterias que no producen la toxina y que no van a producir el cuadro clínico famoso. ¿Cómo se llamará el cuadro clínico? Difteria, exactamente. La toxina diftérica tiene una estructura AB, en donde la sección B es la que fija, la parte tóxica está en la sección A. No voy a hablar del mecanismo, eso es transmisibles 2, solo voy a decir que al final de todo, lo que sucede es que inhibe la síntesis proteica esta proteína y por lo tanto al inhibir la síntesis proteica se da necrosis. Y bueno, el cuadro clínico que caracteriza es la llamada difteria, Corynebacterium diphtheriae,
La especie difteria viene del griego que significa membrana. Entonces vemos esto. Hay una difteria que se da a nivel del tracto respiratorio y entonces vemos estas membranas a nivel de la faringe, o bien es difteria a nivel cutáneo. Pero de esto les van a hablar en Transmisibles 2. Yo solamente me quedo con decir el nombre de la enfermedad. ¿Estamos ahí? Vale. Ahora hablemos del género nocardia. El género nocardia tiene una morfología completamente diferente a Corynebacterium, porque el género nocardia es una bacteria filamentosa. Es gram positiva y lo vemos acá. Todos estos filamentos ramificados son los nocardia. Tiene un diámetro igual entre 0.5 a 0.8 y una longitud más o menos de 20 micras, puesto que es un filamento. Ahora bien, los que están adelante pueden ver que este filamento no es una línea continua, y digo los de adelante porque los de atrás difícilmente, o tal vez si lo aumento. ¿Vemos esto? Se ve como cortadito, porque este filamento tiene la capacidad de fragmentarse mucho y se fragmenta en formas cocoides y bacilares. Fíjese, no digo que se fragmenta en cocos, no digo que se fragmenta en bacilos, digo que se fragmenta en formas cocoides y bacilares, o sea, una forma que parece un coco o que parece bacilo. ¿Estamos ahí? Vale. Es gram positiva, ya lo veo aquí. Y aquí se ve mejor eso de lo que estoy hablando, que tiende a fragmentarse mucho en esas formas cocoides y bacilares. Tiene ácidos grasos de cadena media y por lo tanto, cuando se colorean con coloraciones de ácido resistencia, resisten cuando el ácido es suave. Por ejemplo, hay una coloración de ácido resistencia que se llama Kin-Yun. La coloración de Kin-Yun tiene como decolorante el ácido sulfúrico al 1%. Es un ácido débil. Cuando se colorea con Kin-Yun, nocardia es capaz de resistir esa decoloración y por lo tanto va a permanecer va a tomar o va a mantener el colorante primario, que es el carbol-fuchsino. Al final se van a ver rojos y entonces decimos que son Kin-Yun positivos. Ahora, si coloreo con la coloración de Ziehl-Neelsen, que es la que ustedes, no sé si les hablaron de Kin-Yun en la clase, yo no pude venir. Vale, sí les hablaron, pero sí les hablaron de Ziehl-Neelsen. Cuando coloreamos con Ziehl-Neelsen, ¿cuál es el decolorante que se ocupa? Alcohol ácido, y ese ácido es ácido clorhídrico, un ácido fuerte. Cuando se colorea nocardia con Ziehl-Neelsen, va a colorear únicamente aquellos filamentos muy cercanos a la cadena larga. ¿Cuánto les dije que tenía la cadena larga? De 60 a 90. Entonces, aquellos que están ahí con ácidos grasos de 60 van a ser coloreados, van a resistir el alcohol ácido y van a quedarse rojos. Pero otros no van a resistir y se van a quedar celestes. Por eso decimos en Ziehl-Neelsen que nocardia es parcialmente ácido alcohol resistente, porque algunos se van a colorear, y repito, porque resisten la acción del ácido, y esto es porque la cadena de átomos de carbono de los ácidos grasos casi que está rozando con los átomos de carbono de los que realmente son bacterias ácido resistentes.
Las que son ácidos resistentes tienen cadena de ácidos grasos larga. Los Mycobacterium, que ustedes van a ver en la clase que sigue, esas son bacterias ácido resistentes con cadenas de ácidos grasos larga. Pero Nocardia, que es ácidos grasos cadena media, digo, algunos se van a colorear y otros no. ¿Cómo les dije que se clasificaban entonces? Parcialmente ácido resistente. Muy bien. Esta es una coloración de Kim Jung. ¿Qué color la ven? Digamos que rosado, rojo. Entonces, decimos que Nocardia es. No. En color Kim Jung es una coloración de ácido resistencia. Ajá. Entonces, Kim Jung se ve todo rojo porque resistió el ácido. Entonces, ¿cómo lo voy a clasificar? Kim Jung positivos. Exactamente. Allá está otro. Todo se ve rojito. Es Kim Jung positivo. Dice, morfología. Es un filamento que se fragmenta en formas cocoides y bacilares. Gram positivo, Kim Jung positivo y parcialmente ácido alcohol resistente. No tengo una foto donde se ven unos celestes y otros se ven rosados, pero bueno, esa es la reacción tintorial a esa coloración de Ziehl-Neelsen. ¿Estamos claros ahí? Vale. No se vayan a confundir con Gram, y aquí voy a hacer esta aclaración. No se vayan a confundir con Gram, que están viendo los mismos colores, rosados, y me dice, pero si en rosado es Gram positiva, Gram negativa, sí, pero es para la coloración de Gram. Para la coloración ácido resistente tiene otra interpretación. ¿Estamos ahí? Vale. La otra situación es cuando se está coloreando, recordarán ustedes, bueno, volvemos a la estructura, la capa de péptidoglicano está bien abajo, sobresale más la capa de lípidos. Por esa razón, estas bacterias, en el caso de Mycobacterium, me estoy adelantando a la clase que sigue, solo voy a decir que en el caso de Mycobacterium, no se colorea con Gram, pero no es que no sean Gram positivos, sí tiene peptidoglicano, pero la capa de lípido es más gruesa. En cambio, para Nocardia no existe ese problema, para Corynebacterium no existe ese problema, en tanto que sí tiene ácidos micólicos, pero no lo suficiente como para imposibilitar colorear con Gram. Y ustedes han visto las coloraciones ahí, lo han visto morado, cuando filamentos morados o bien los bacilos morados en Corynebacterium. Si hablamos de fisiología, características de crecimiento, a ver, Nocardia puede crecer en medios rutinarios para bacterias, como por ejemplo el agar sangre. También puede crecer en medios especiales, como el medio de Lowenstein-Jensen. Y también puede crecer en medios para hongos, como el medio agar glucosado de Sauro. Esta característica que tiene Nocardia, vean que les dije que tenía filamentos y les dije que los comparaban con qué cosa. ¿Con qué comparaban esos filamentos? Con micelios. Y les dije que eso era de hongos, ¿verdad? Y ahora les estoy diciendo que Nocardia también crece en medios para hongos. Esa situación de que, pues, tiene cositas que se asemejan a los hongos, es lo que muchas veces ha permitido de que las nocardias no se estudien como en el grupo de bacterias, sino que se estudien en el área de micología. Por tradición,
El género Nocardia nosotros lo leemos o profundizamos en libros de micología, en libros de hongos, no en bacteriologías. Sí habla de nocardia, sí, pero cuando se está haciendo, y esto solo se los adelanto, cuando se está haciendo diagnóstico de nocardia, el diagnóstico de nocardia se hace en la sección de micología y no en la sección de bacteriología. Por muchas razones. Y una razón por la que tradicionalmente así ha quedado es porque produce cuadros clínicos muy similares también a los producidos por hongos. Entonces, los bacteriólogos dijeron, esto que lo estudian los micólogos, y hasta la fecha se sigue estudiando ahí. Pero bien, como tiene características parecidas a las de hongos, en cuanto a la temperatura de crecimiento, si bien nocardia puede crecer a 37, también lo hace a 28 grados centígrados. O sea, con esa similitud para hongos. Y si hablamos de tiempo, las bacterias generalmente crecen ¿en qué lapso de tiempo? De 18 a 24 horas, generalmente. Las de crecimiento rápido lo hacen así, pero nocardia crece de entre 3 a 10 días. O sea, ya se tarda un poquito más. Casi como los hongos. Si hablamos de atmósfera, eso sí, son bacterias aeróbicas, es decir, que crecen en presencia de oxígeno. Cuando crece en los medios de cultivo, tiene la peculiaridad de que son colonias, pareciera que eso fuera una colonia de bacteria. No, es una bacteria seca, rugosa, con tonalidades anaranjadas, algunas de ellas cubiertas de ese como vellito blanco que usted ve aquí, que le dije que era el filamento aéreo. Entonces se alcanza a ver macroscópicamente, da la apariencia como ser una colonia polvorienta, y esa colonia crece, como digo, en ese medio, y cuando yo destapo los tubos, tiene un olor como a tierra mojada. No es que voy a poner a respirar, quiero oler, no, usted está trabajando y da esa peculiaridad de sentirse ese olor a tierra mojada. Nocardia produce catalasa, son catalasa positivos, producen la enzima ureasa, son ureasa entonces positivo. Por si no habían visto la colonia, ahí la están viendo. Y si se hace chiquito esta cosa, voy a seguir, y si no. Hay una característica fisiológica que diferencia nocardia del resto de actinomicetales, que por cierto, a los actinomicetales también los pueden encontrar con el nombre de actinomicetos, es lo mismo. Y cuando hablo de actinomicetales estoy hablando de un nombre genérico, no lo asocian tanto a la orden. Les dije que los actinomicetales en general, ¿qué papel jugaban en la naturaleza? Eran descomponedores. ¿Qué descomponían? ¿Ejemplo de qué descomponían? El caucho, la gasolina de los aviones, pero hay una diferencia con nocardia, y es que es el único género capaz de descomponer la parafina. Esa es una característica que identifica a ese género, parafina, y lo diferencia del resto de actinomicetales. Ahora empieza lo bueno, en las características que diferencian a las especies. Vean, hasta hace algunos años, del género Nocardia solamente se conocían 11 especies, y la vida era tan fácil a la hora de estar identificando a estas especies, porque se hacía en base a
la capacidad o no que tenía esa bacteria de hidrolizar compuestos como la caseína, la santina, la hiposantina, la capacidad de crecer en gelatina, por ejemplo. Entonces, en base a esas características, se identificaban las especies. Después empezaron, las especies más aisladas: Nocardia brasiliensis, Nocardia asteroides. Si daba positivo a la mayoría de pruebas era brasiliensis, y si daba negativa, asteroides. Pero entonces empezaron a ver de que dentro de ese aislamiento de Nocardia asteroides habían diferencias en cuanto al patrón de susceptibilidad a los antibióticos ya durante el tratamiento. Y entonces dijeron, pues esto no es normal. Ya no le llamaron, ya no pensaron en una sola especie. Se los estoy contando la historia para después llegar a dónde y para que comprendamos un poco cómo estamos. Entonces dijeron, esto no puede ser que sea la misma especie, porque hay demasiada diferencia en la susceptibilidad a antibióticos. Entonces dijeron, no, esto es un grupo de bacterias con similitudes que dan las pruebas igual, pero son diferentes. Entonces le llamaron complejo Nocardia asteroides, en el entendido que es un grupo llamado Nocardia asteroides, pero que se comportaban diferente. La cosa vino a terminar de dilucidar qué era lo que pasaba ahora que se hacen análisis del DNA. Más bien, no, se hace análisis del RNA ribosomal en el gen 16S. Al hacer ese análisis molecular en el RNA ribosomal en el gen 16S, se ha determinado que hay varias especies de nocardia dentro de ese grupo que inicialmente se llamó Nocardia asteroides y después complejo asteroides, Nocardia asteroides. Entonces, ahora se conocen un poquito más de 100 especies. De estas, 54 han sido aislados en el humano. ¿Y cómo estamos con los nombres? Nocardia brasiliensis, gracias a Dios, sigue llamándose Nocardia brasiliensis. Es una bacteria que su comportamiento con pruebas bioquímicas o fisiológicas se ha mantenido. El que ha hecho destrozos era la llamada Nocardia asteroides, que ahora recibe otro nombre, se llama Nocardia abscesus. Esta clasificación la estoy tomando de su libro texto Yagüez 28, en donde le da el nombre de Nocardia abscesus a lo que antes llamábamos Nocardia asteroides, que tiene un patrón de susceptibilidad a los antibióticos que concuerda con la primera Nocardia asteroides que se descubrió en 1800 no sé cuánto. Ahora, hay otras especies que ahora se nombran en complejos: el complejo Nocardia nova, el complejo Nocardia transvalensis, el complejo Nocardia brevicatena paucivorans, Otitidis caviarum. Se los traigo solo para que dimensionen el hecho de que la medicina está en constante y los estudios no se quedan estancados, y probablemente de aquí a 5 años se les ocurre a los micólogos ya cambiarle nombre también y hacer otra clasificación. Solo quiero que recuerden 2 especies. Ya les conté la historia, pero se las he contado porque la clasificación de la especie Nocardia asteroides, como ya se las conté, se las he resumido, pero va más largo que eso. La identificación de especies que no sean Nocardia brasiliensis
únicamente puede hacerse o bien por biología molecular, haciendo el análisis de los gen 16S del RNA ribosomal, puede ser por ese lado, o bien utilizando equipos sofisticados. MALDI-TOF es uno de ellos, que afortunadamente en este país el Ministerio de Salud tiene el equipo. Estamos en verdad avanzando en esa parte. El Hospital Rosales, el Hospital El Salvador, el Hospital Bloom cuenta con ese equipo. Y si usted en algún momento tiene un caso de una enfermedad producida por nocardia, va a tener la dicha de que le reporten una especie en específico, que a lo mejor difiera del nocardia abscesus. Ahora bien, Nocardia brasiliensis es la especie más frecuente de un cuadro clínico a nivel subcutáneo que recibe el nombre de actinomicetoma. Y Nocardia abscesus es la especie más frecuente de los cuadros clínicos que se llaman nocardiosis. Hay diferencias clínicas y hay diferencias en cuanto a las estructuras que observamos en su fase parasitaria, que permiten diferenciar esos dos cuadros clínicos que son completamente diferentes. Y ya vamos a ver fotografías y voy a retomar esa parte. Factores de virulencia. Tiene el factor cordón, con lo único que el ácido micólico que está unido a la trealosa es un ácido nocárdico, se llama, para hacer referencia a que es de nocardia. El factor cordón lo que hace es como factor de virulencia de la bacteria, lo que hace es evitar que se forme el fagolisosoma. ¿Se acuerda que cuando una bacteria llega, lo primero es que es englobado por los fagocitos, forma el fagosoma y ahí se le pega el fagolisosoma? ¿Se acuerdan? Bien, eso es imposibilitado por el factor cordón. También, ya solo termino, también el otro factor de virulencia es que utiliza la fosfatasa ácida de los gránulos que tienen los lisosomas cuando se degranula. Utiliza la fosfatasa ácida como fuente de carbono, es decir, no lo mata, sino que le sirve para su crecimiento. Otra característica es que produce enzimas, ya les dije, catalasa y superóxido dismutasa, que le ayudan a la bacteria a resistir los efectos oxígeno dependientes de la fagocitosis, del mecanismo de fagocitosis. Produce toxinas y hemolicinas que hoy en día todavía no se les ha descubierto plenamente su participación como factor de virulencia, pero que bueno, tarde o temprano van a saber en qué favorece a la bacteria. Y por último, las enfermedades que causan. Esto que usted está viendo ahí se llama actinomicetoma o micetoma actinomicótico. Es una lesión a nivel subcutáneo, como esta que usted está viendo aquí, deformante, impresionante, de muchos años de evolución. Difiere a casos de nocardiosis que se dan preferentemente a nivel pulmonar, y en pacientes inmunocomprometidos llega al sistema nervioso central y por ende la muerte, pero también hay nocardiosis a nivel cutáneo. Entonces, el cuadro clínico a nivel cutáneo es diferente a actinomicetoma, completamente, aquí a esto que inicialmente estábamos viendo. Entonces, esas diferencias clínicas, el actinomicetoma, clínicamente el actinomicetoma no puede ser diferenciado de un micetoma causado por hongos o de una lesión causada por hongos. Y esa es una de las razones por las que se sigue estudiando en micología. Una de tantas. Bien, ¿alguna duda de esto? ¿Ya me está sacando el licenciado? Les agradezco la atención y nos vemos otro día.